Presidente Pedro Sánchez, muchísimas gracias por atender al público en esta recta final de la campaña que está siendo muy intensa. Un placer. Bueno, las encuestas le están dando por defenestrado, pero ayer hubo un buen debate. ¿Cambia algo este debate? Y aparte, usted está acostumbrado a que le den por defenestrado y luego resurgir de sus cenizas, ¿no? ¿Va a haber gobierno progresista? Sí, yo creo que mi vaticinio es que va a haber un gobierno progresista durante los próximos 4 años. Que lo va a haber por 3 razones fundamentales. El primero es porque este gobierno lo ha hecho bien, en unas circunstancias extraordinariamente adversas, con una pandemia, ahora una guerra y entre medias todo tipo de calamidades y con una oposición feroz del Partido Popular y Vox. Pero lo hemos hecho bien. ¿Habremos cometido errores? Hemos sabido rectificar y hemos, creo que, direccionado al país en la correcta orientación. Segundo, porque tenemos un proyecto de país fundamentado en derechos, en consolidar las reformas que hemos logrado durante estos últimos 4 años y que estamos proyectando hacia los próximos 4 años. Y en último lugar, porque creo que la España que está dibujando el Partido Popular y Vox en sus pactos de gobierno desde el pasado 28 de mayo no representan a la mayoría social de este país. Dibujan una España muy pequeña, en la que solamente caben ellos y aquellos que piensan como ellos. Y yo sostengo, y eso también ayer lo dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz, que España es mucho mejor que el Partido Popular y Vox. Con lo cual, yo creo que va a haber gobierno de coalición progresista, que el Partido Socialista será la primera fuerza política y que Sumar será la tercera fuerza política de nuestro país y habrá 4 años de gobierno de coalición progresista. He hecho un análisis de su programa electoral, del programa electoral del PSOE, un análisis un poco extraño, ¿no? Porque lo que he hecho ha sido meter en el buscador palabras al azar y ver cuántas veces salían repetidas, ¿no? Le voy a decir el resultado que sale. Mujer, feminismo o feminista aparece 336 veces. Empleo, 175. Cambio climático, verde, emergencia climática, 106. Educación, 99. Cuidados, 60. Fiscal, como adjetivo, 52, sanidad 28. ¿Reflejan estas cifras la relevancia que le otorgan en el PSOE a estos asuntos? Bueno, yo creo que todos los partidos de izquierdas hacemos programas políticos muy densos, en donde al final, sobre todo, manifestamos un compromiso social, de avance, de ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Creo que hay efectivamente reformas aún pendientes, la reforma fiscal es una reforma pendiente, pero también lo es que durante estos últimos 4 años hemos dado pasos en favor de esa reforma fiscal. Yo hace 4 años me presenté diciendo que teníamos que, y pidiendo la confianza de los españoles para revalorizar las pensiones, lo hemos hecho, lo hemos blindado por ley. Ahora lo que tenemos que hacer es garantizar las pensiones del futuro, llenando la hucha de las pensiones con 5.000 millones de euros al año. Me presenté diciendo que teníamos que subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio. Este gobierno de coalición progresista lo ha logrado y ahora lo que tenemos que hacer es blindarlo en el Estatuto de los Trabajadores para que todos los años sea ese 60% del sueldo medio. ¿A dónde quiero llegar? Que nosotros en los próximos 4 años no tenemos por qué hacer 200 reformas, como hemos hecho durante estos últimos 4 años. Hemos hecho 200 reformas que han sido 200 batallas porque éramos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pero las hemos sacado adelante en beneficio de la mayoría social. Por tanto, el objetivo para los próximos 4 años tiene que ser, 1, consolidar esas reformas y 2, culminarlas. Le pongo un ejemplo que creo que se puede entender perfectamente. La formación profesional. Hemos dado un impulso definitivo con una nueva ley, con recursos económicos. Hoy tenemos 1 millón de estudiantes en formación profesional. Bueno, pues sigamos esa línea y alcancemos el 1,5 millones. Con eso estaremos reduciendo la tasa de abandono escolar, estaremos mejorando la empleabilidad de nuestros jóvenes, en definitiva, culminando reformas que son muy importantes para garantizar la igualdad de oportunidades también dentro de nuestra sociedad y en particular los jóvenes. La reforma fiscal que mencionaba antes, también la citó ayer la candidata Yolanda Díaz por Sumar. ¿Será una de las reformas si hay gobierno de coalición? Es uno de los digamos, objetivos, además, que tenemos comprometidos con Bruselas. La viene manifestando de manera reiterada, incluso antes de que este gobierno de coalición progresista naciera hace 4 años, pero hemos dado pasos que ahora mismo están en riesgo. A mí, del debate de ayer, me resultó particularmente interesante ver cómo la ultraderecha y también el Partido Popular, que estuvo ausente, pero dicen que ellos son el pueblo, que son la gente, que representan a la gente. Bueno, pues para representar a la gente lo que hay que hacer es votar a favor de revalorizar las pensiones y subir el salario mínimo interprofesional, algo que ellos se han opuesto sistemáticamente.
Y representar a esa gente y defender los intereses de la mayoría es no amenazar, como hemos visto, pues con recursos ante el Constitucional, o también amenazar con su derogación de impuestos que de alguna manera contribuyen a esa justicia fiscal, sea el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los banqueros o el impuesto a las grandes eléctricas, ¿no? O también a las corporaciones digitales, como hicimos al principio de la legislatura, o la tasa Tobin, que hemos sido uno de los primeros países en aplicarla. Quiero decir con esto que estamos abriendo camino y que además todo este debate sobre la justicia fiscal nos lleva a lo más importante, y es a la justicia social. Nuestro país es un país profundamente desigual, en términos sociales, en términos generacionales, en términos también de género, y eso exige recursos económicos y eso exige de la justicia fiscal. Yo ayer en el debate puse varios ejemplos que me parecen muy ilustrativos, porque en esta legislatura marcada por la pandemia, afortunadamente ya superada, tenemos que recordar que la estancia media en una cama UCI diaria del Sistema Nacional de Salud costó al Estado 3.000 euros al día. Que un trasplante de corazón en el sistema de salud cuesta 85.000 euros. ¿Cuánta gente puede pagar eso de su propio bolsillo? Eso es el estado del bienestar. Para eso pagamos impuestos. Y lo que tiene siempre que tener clara la gente es que el 80% de los ciudadanos reciben más en prestaciones sociales de lo que pagan en impuestos. Y esto creo que es la gran, lucha que desde las fuerzas de izquierdas, las fuerzas progresistas, tenemos que hacer y tenemos que avanzar durante los próximos años. Hablaba del bolsillo de la gente. Ayer publicaba una información breve, el Wall Street Journal, en la que reconocía a este gobierno, al gobierno de coalición, el buen trabajo que se ha hecho con la inflación, reduciéndola de forma bastante drástica, pero decía que aún así no era suficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo que se había producido durante los picos de 2021 y 2022. Yo le quería preguntar, ¿cómo se consigue que las buenas cifras macroeconómicas tengan un impacto real en la vida de las personas? ¿Y hasta qué punto esto no genera desafección política y, en el caso de la izquierda, desmovilización? A ver, plantea varias preguntas en una misma y voy a tratar de responder a todas. Primera, hay un hecho, hay un dato cierto, y es que hace un año teníamos una inflación del 10%, hoy tenemos una inflación de las más bajas de Europa, por debajo del 2%. Esto significa que desde que la guerra ha empezado, la ciudadanía española ha recuperado la mitad del poder adquisitivo que perdió desde que se inició la guerra. Esto significa que las políticas que está poniendo en marcha el gobierno de coalición progresista han sido las adecuadas. En los dos planos, el europeo con la solución ibérica, con una intervención del mercado eléctrico, que es lo que hemos hecho, la excepción ibérica, y dos, desde el punto de vista de la protección de rentas, subiendo el salario mínimo, subiendo las pensiones, o ese paquete de ayudas donde vamos a poner como uno de los elementos más interesantes de la innovación política el transporte público gratuito, que yo creo que además ha venido para quedarse, porque creo que abre un debate sobre la sostenibilidad y la movilidad, yo creo que muy interesante y que además creo que engarza muy bien con una preocupación que tiene la ciudadanía y la que estamos dando una respuesta a las izquierdas en el gobierno de coalición progresista, que es la emergencia climática, ¿no? Esto por un lado. Dos, es evidente que no puede haber buenos datos microeconómicos si no hay buenos datos macro. Si no hay crecimiento económico, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay salarios que entren en los hogares. Y lo que tenemos que hacer es, desde el gobierno de coalición progresista, reforzar y avanzar de manera mucho más intensa en un proceso de erosión de la clase media y trabajadora que se viene produciendo desde hace más de 15 años, probablemente desde el inicio de la crisis financiera y en particular desde la respuesta neoliberal que se dio a esa crisis financiera, que además combina dos factores. Uno tiene que ver con los salarios y con las rentas, con la distribución de la riqueza, y por eso es tan importante la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, el haber hecho una reforma laboral que vuelve a centrar la negociación colectiva como el lugar de negociación entre los sindicatos y la patronal, y por tanto vemos cómo hay acuerdos salariales que mejoran los salarios y las retribuciones de los trabajadores para este año, para el siguiente y el siguiente. Y luego lo más importante es el reforzamiento de las políticas públicas, de las políticas sociales. Es decir, el que nosotros
hayamos recuperado y revertido todos los recortes que se infligieron en el Sistema Nacional de Dependencia, que hoy haya 600.000 beneficiarios más del Sistema Nacional de Dependencia, con las carencias y los déficits que aún tenemos que cubrir en el Sistema Nacional de Dependencia, porque esto no es un mensaje de autocomplacencia, creo que son los elementos centrales para volver a reforzar a una clase trabajadora y a una mayoría social que perdió y se erosionó su calidad de vida y sus condiciones de vida, no desde la pandemia, sino desde mucho antes, desde la crisis financiera y esa respuesta neoliberal. Para que nos hagamos una idea, el problema es que hemos tardado 10 años en recuperar los niveles previos de PIB que tuvimos a la crisis financiera. 10 años en recuperar los mismos niveles de empleo. Bueno, pues este gobierno, con una respuesta progresista, desde la política económica y fiscal y social, hemos recuperado en 3 años, no en 10, en 3 años, los niveles previos de PIB que teníamos y hemos superado con creces los niveles previos de empleo que había a la pandemia. Con lo cual, creo que esta es la dirección. Y esto no es un mensaje de autocomplacencia, porque tenemos todavía mucho camino que recorrer, pero claramente están vinculados, 1, con el crecimiento económico, 2, con el reparto de la riqueza y la mejora salarial de los trabajadores y trabajadoras, y finalmente con un reforzamiento de las políticas de bienestar, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Cree que si ganan estas elecciones, los siguientes 4 años son fundamentales para consolidar todas estas cosas y que ahí sí que habrá esa recuperación del poder adquisitivo? Definitivamente. El problema muchas veces para las izquierdas sociales es que, y yo lo entiendo y lo comparto, es que las carencias son tan acusadas, las demandas son tan urgentes que exigen de respuestas inmediatas y de resultados inmediatos. Y el desafío que tenemos las izquierdas es también persuadir a la ciudadanía de que el resultado de estas políticas necesitan un tiempo. Y ese tiempo es el que necesitamos durante los próximos 4 años para consolidar todos estos avances y recuperar todo lo erosionado desde hace 15 años a esta parte, ¿no? Y además con un añadido muy importante, ¿no? Y es que a lo que nos estamos enfrentando no es solamente a la oportunidad de consolidar todos estos avances, sino nos estamos enfrentando a la amenaza real de una derecha dura y una ultraderecha que están amenazando con no derogar lo que hemos hecho durante estos últimos 5 años, sino retroceder y hacernos involucionar bueno, pues como si nos metiéramos en un túnel del tiempo tenebroso a 10, 15, 20, 30, 40 años o incluso 60 años, si nos ponemos en esos términos, por ejemplo, con los casos de censura a la cultura que estamos viendo en nuestro país. Y por tanto, creo que estamos en un momento en el que nuestro país no se está jugando solamente la alternancia. Esto es lo que tiene que entender también la izquierda. No estamos jugándonos solamente la alternancia, nos estamos jugando si realmente España continúa avanzando o retrocedemos, bueno, pues en un túnel del tiempo tenebroso que no sabemos exactamente a dónde nos puede llevar. Y desde luego sería un serio retroceso para España y sería también un serio revés para el proyecto europeo. Porque hoy España está siendo vista en Europa, créame si se lo digo en estos términos, como un ejemplo a seguir en muchas políticas, con un gobierno de coalición progresista probablemente único en Europa, pero no único por las características de los 2 partidos, sino por las políticas que estamos poniendo en marcha, que claramente ejemplifican una forma de entender Europa radicalmente contraria a la involución que representa el Partido Popular y la ultraderecha allí donde está gobernando en Europa, ¿no? Hablando de ultraderecha, Vox ha entrado en gobiernos, ayuntamientos, comunidades autónomas de la mano del PP. Ya hemos visto un poco a lo que apuntan. ¿Cree que en España la ciudadanía ha normalizado ya la extrema derecha? Ya nadie le llama la atención, bueno, pues no sé, que pongan a un torero en una consejería de cultura, por ejemplo. A mí me parece que hay mucha responsabilidad en determinados medios de comunicación por blanquear a la ultraderecha. Yo, desde luego, no creo que el partido de Yolanda Díaz sea equiparable a la ultraderecha de Vox. No lo es. Y creo que no podemos aceptar ese tipo de equiparaciones, en absoluto. Yo he puesto en muchas ocasiones el ejemplo de la presidenta de la Comisión Europea.
cuando va al Parlamento Europeo, se reúne con el partido de Yolanda Díaz, se reúne con el Partido Socialista, con el Partido Popular, con el Partido Liberal, con el partido que no se reúne es con Vox y con lo que representa en el partido, en el Parlamento Europeo, ¿no? En segundo lugar, yo me niego a creer que la sociedad española ha blanqueado y ha normalizado a la ultraderecha. Y creo además que después del 28 de mayo ha quedado bien a las claras que las dos únicas fórmulas de gobierno que hay después del 23 de julio es o un gobierno de coalición progresista o un gobierno de coalición de la ultraderecha con una derecha dura como es la del Partido Popular. Y por eso creo que el 23 de julio va a ganar el gobierno de coalición de progreso y va a perder esta coalición de la mentira en la que se ha instalado el Partido Popular y Vox. Y creo que además hay muchos apuntes a ello. Creo que hay, y yo tengo que decirle que hasta incluso me emociona ver cómo gentes de la cultura se están posicionando firme y claramente y rotundamente en contra de la censura que se está produciendo en ciudades de nuestro país, donde se están censurando obras de teatro de hace 100 años. De hace 100 años. Donde la gente se ha manifestado, por ejemplo, en los días del orgullo de Barcelona, de Valencia, de manera masiva, superando lo que ha ocurrido en otros años, en rechazo y en repulsa a lo que estamos viendo en ayuntamientos de nuestro país, con gobiernos del Partido Popular, con Vox. A lo que voy es que en España hay una conciencia de que nos ha costado mucho lograr leyes que garantizaran derechos al colectivo LGTBI, que garantizaran seguridades y libertades a las mujeres de nuestro país. Y lo doloroso de todo esto es ver que lo primero en lo que se pone de acuerdo el Partido Popular con Vox es en cuestionar la violencia machista, en censurar la cultura y en atacar al colectivo LGTBI, ¿no? Porque además no son derechos suyos, es que no son derechos del Partido Popular ni de Vox, son derechos de la gente. Y yo estoy convencido de que el próximo 23 de julio esa gente, la mayoría de este país, no se va a dejar arrebatar esos derechos. Yo creo, decía Zapatero una cosa con la que yo estoy radicalmente de acuerdo, ¿no? Decía, el problema de la derecha, y bueno, ya la ultraderecha es otra cosa bien distinta porque se mueven en otros marcos, es que no comprenden que estos derechos y estas libertades no atacan a nadie. Se ejercen si uno quiere ejercerlos. Por cierto, ellos, cuando se reconocieron esos derechos, bien que los han ejercido, sea la ley de matrimonio igualitario o sea la ley del divorcio, ¿no? Entonces... Empezábamos hablando de encuestas y estas encuestas en esta campaña le dan un crecimiento al Partido Popular hasta el punto de que incluso, según algunas, podría gobernar en solitario. ¿Usted puede asegurar que el PSOE no se abstendrá para favorecer de alguna forma un gobierno del PP sin Vox? A ver, primero, el Partido Socialista va a ganar las elecciones. El partido de Yolanda Díaz será la tercera fuerza política y tendremos 4 años de gobierno de coalición progresista. Segundo, sobre la lista más votada. A ver, el Partido Popular tiene, digamos, ofrece un pacto a todos los partidos políticos, y es el siguiente: que gobierne siempre el Partido Popular. Los caminos, da igual, el que sea. Somos segunda fuerza en Extremadura, pues sumamos con Vox y le quitamos el gobierno al Partido Socialista que ha ganado las elecciones. En Canarias, el Partido Socialista gana las elecciones, Coalición Canaria es la segunda fuerza política, el Partido Popular es la tercera fuerza política. Bueno, pues yo apoyo a Coalición Canaria con tal de que el Partido Socialista no gobierne. Esta conducta, esta actitud, la vimos también en 2019. A mí me bloqueó la investidura del Partido Popular, no en una ocasión, sino en 2. Entonces, ¿a qué es a lo que quiero llegar? Uno, que nadie le quepa duda de que si el Partido Popular con Vox suma, habrá un gobierno y tendremos a Feijóo de presidente y a Abascal de vicepresidente del gobierno. Y que, por tanto, la única opción, digamos, alternativa es un gobierno de coalición de Yolanda Díaz con el Partido Socialista. O sea, ¿no contempla la posibilidad de que el PP gobierne solitario? Vamos, es que eso no lo defiende ni Michavila, ¿eh? Pero lo digo por lo siguiente, porque lo que va a suceder el 24 de julio es lo siguiente. Ganaremos las elecciones, formaré un gobierno de coalición con Sumar, y ¿sabe lo que va a hacer el Partido Popular? Votar en contra, como ha hecho siempre. Es decir, yo creo que son debates, bastante interesados, que, por cierto, si se fija, siempre se mimetizan, ya sea el Poder Legislativo, en este caso, y el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial. Porque el Partido Popular lleva 5 años incumpliendo con la Constitución.
y no reconociendo la legitimidad de un Parlamento, el emanado de las urnas en 2019, para poder articular una mayoría que refleje, bueno, lo que la sociedad votó en 2019. Es que el Consejo General del Poder Judicial, que aún pervive, es un Consejo del Poder Judicial aprobado en 2013. ¿Se acuerda? Cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno y cuando tenía mayoría absoluta. Pero ¿y qué solución tiene esto? O sea, porque así llevamos, como bien dice, no sé cuántos años. Bueno, yo creo que la única solución es ganar el próximo 23 de julio. Porque ya no tendrá ninguna excusa el Partido Popular para continuar bloqueando y bueno, incumpliendo la Constitución, ¿no? Yo creo que claramente, en fin, no deja de ser curioso que el PP y Vox siempre tengan la Constitución en la boca y se burlen todos los días de la Constitución. Ya sea el Partido Popular incumpliendo su mandato constitucional de renovar el Consejo, o Vox claramente atacando los principios, los artículos de la Constitución española, cuando amenaza con ilegalizar partidos políticos, no reconocer las lenguas cooficiales o cargarse el título octavo de la Constitución, que es el Estado de las Autonomías. Mira, a mí de las cosas que más me ha preocupado de todo lo que ha sucedido en esta campaña, aparte de la montaña de mentiras del señor Feijóo, ¿no? De las cosas que más me ha preocupado es lo que dijo Abascal hace 2 días. Abascal dijo que un gobierno de coalición entre el Partido Popular con Vox iba a agravar la situación en Cataluña y que lo que habíamos vivido en 2017 iba a ser una broma respecto a lo que íbamos a sufrir si eventualmente ellos gobernaran conjuntamente. Yo creo que ni España ni Cataluña, después de lo vivido en 2017 y todo lo que hemos avanzado en normalizar y en canalizar una crisis política que trascendió las fronteras españolas, se merece volver a esa situación y mucho menos agravarla. Yo creo que la convivencia, el diálogo, el reencuentro, el respeto a la legalidad democrática tiene que ser la norma y desde luego eso es lo que yo garantizo y lo que estoy convencido el Gobierno de Coalición Progresista garantiza. Lo otro, insisto, es meternos en un túnel del tiempo tenebroso que a mí realmente, cuando escuché esas declaraciones, me alarmó y me preocupó. Ya que saca el tema de Cataluña, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar usted en un eventual gobierno en términos de la autodeterminación como deseo de una parte de Cataluña y en virtud de eventuales acuerdos con independentistas? A ver, no son debates nuevos estos. Llevamos recurrentemente durante estos últimos 40 años hablando de ello. Hay varios elementos que me parecen importantes, que son hechos además y no son opiniones. Uno, ¿hoy Cataluña está mejor que en 2017? Yo creo que definitivamente sí. Y la prueba de ello es que la sociedad catalana en los estudios demoscópicos de manera mayoritaria está diciendo que quiere permanecer en España y la primera fuerza política en Cataluña es la del Partido Socialista liderado por Salvador Illa. A partir de ahí, creo que hay algunas lecciones que tenemos que extraer de esta legislatura. Esta legislatura ha sido una legislatura en la que hemos sufrido una pandemia, en el que estamos sufriendo una guerra, en el que fuimos a Europa y dijimos a Europa que necesitábamos comprar las vacunas de forma conjunta para poder proteger a nuestra ciudadanía ante un virus que no obedecía a ninguna frontera. Fuimos a Europa también para decirles hay que endeudarse, tenemos que mutualizar la deuda para crear unos fondos europeos que nos permitan salir de una crisis brutal, como fue la de la COVID, y también dar respuesta a la emergencia climática y al desafío de la transformación digital. Y Europa se endeudó conjuntamente. Es decir, estamos avanzando hacia un proceso de integración europea de una enorme trascendencia. Nunca seremos los Estados Unidos de Europa. Somos un animal político distinto. Pero hay un sentir, un latir federal en este proceso de integración europea que a mí me inspira mucho y que tiene también que trasladarse a algunas reflexiones y lecciones para el independentismo catalán y vasco. Y es lo siguiente: en un proceso en el que los desafíos cada vez van a ser más globales y comunes, es mucho mejor integrarse para poder responder conjuntamente a esos desafíos que disgregarse. Yo es lo que he trabajado durante estos últimos 5 años, la convivencia. Todo aquello que fracture, como es por ejemplo un referéndum que sea binario, sí o no, no va a contar con mi apoyo político. Es más, ya no solamente político, sino que desde el punto de vista constitucional, no solamente la Constitución española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
o a la separación de un determinado territorio. Pero insisto, creo que para las fuerzas de izquierdas que pero sí creemos a la autodeterminación, ¿no? Disculpe, no. En la Constitución española no, la y Constitución ninguna los Constitución internacionales, la ONU. En ninguna Constitución, en ningún país del mundo reconoce eso. Muchas veces hasta incluso cuando el independentismo catalán habla de la ley de claridad, en Canadá no deja de ser una forma de cerrar por todos los lados cualquier tipo de intento de segregación de un determinado Estado, en este caso del que todos conocemos, ¿no? Y tenemos en mente. No digo en Cataluña, sino en Canadá, ¿no? En España con Cataluña, sino en Canadá, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que creo que también para las izquierdas, y en eso yo hablo en nombre del Partido Socialista, que defendemos la unidad, la unión de los pueblos de España, la unidad entre españoles, creo que tenemos que cambiar la conversación y no ser los del no, tenemos que ser los del sí, porque hay muchas más cosas en el sí que nos unen de las que nos separan, ¿no? Y por eso creo que ese cambio de conversación, aunque pueda parecer dialéctico, detrás tiene mucho de fondo, porque hay muchas cosas que nos benefician si trabajamos conjuntamente y lo hacemos de manera unida. Y insisto, ahí están las pruebas, ahí están los hechos. Hoy Cataluña está mucho mejor que en 2017. No volvamos atrás y sobre todo, en fin, con un gobierno de coalición entre Feijóo y Abascal. Ahora que menciona Feijóo, estaba pensando cuando Feijóo llegó a Madrid, para sustituir a Casado llegó como el moderado. ¿Usted se esperaba el Feijóo que estamos viendo en las últimas semanas? Yo creo que, como todos, ha sido una gran decepción. Nadie esperaba este tipo de liderazgo basado en la mentira, en la maldad y en la manipulación, ¿no? Yo a lo largo de esta campaña también he intentado pinchar esta burbuja que sobre mí han hecho los medios conservadores y también la derecha política y económica, ¿no? Sobre la acción de mi gobierno y sobre mí, con esto del sanchismo, la manipulación, la mentira y la maldad. La maldad la encontramos en esta proclama del que te vote chapote, ¿no? Bueno, Chapote está cumpliendo una condena, como merece. Y hay que recordar que después de que asesinaran a Miguel Ángel Blanco, con el presidente Aznar como presidente del gobierno y presidente del Partido Popular, por cierto, Abascal entonces formaba parte del Partido Popular, liberó y acercó a presos de ETA. Y lo hizo semanas, meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. O sea, es que para el Partido Popular y para Vox son los únicos dos partidos que sostienen que ETA existe, cuando ETA dejó de existir en 2011. Por tanto, es la maldad, es la manipulación y es la mentira, ¿no? Y la mentira es escucharle decir en el cara a cara que el único partido que no firmó el Pacto de Estado contra la violencia de género es Podemos, cuando ha sido Vox. O decir, por cierto, que estamos todos pendientes del teletipo, que yo no he colaborado con la justicia. O decir que ellos, por supuesto, que siempre han apoyado la revalorización de las pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que también estas elecciones tienen que ser una victoria de la verdad sobre la mentira, del fair play en política sobre el juego sucio. De verdad, yo creo que sería una gran lección también democrática para el conjunto de la sociedad española que no triunfen estas formas de hacer política. Y eso trasciende a lo que pueda representar coyunturalmente mi partido o el partido de Yolanda Díaz, ¿no? Y hay una cosa que a mí me motiva especialmente, y se lo digo porque hace pocos días estuve con líderes latinoamericanos en Bruselas y también progresistas europeos, el que podamos demostrar, los progresistas españoles, que somos capaces de parar el avance de la derecha y la ultraderecha, es que pondría a España en unas coordenadas de inspiración para otros movimientos progresistas que están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo nosotros en España, formidable. O sea que yo creo que tenemos como muchas razones, tanto domésticas como internacionales, para demostrar al mundo que España pues es un país que ama el avance y que siempre, si tiene que mirar, mira hacia adelante y no mira hacia atrás. Se nos acaba el tiempo, pero hay dos preguntas que no quiero dejar de hacerle. La primera es, bueno, Público es un medio que siempre por lo menos en los últimos años se ha declarado republicano, ¿no? A favor de una república. Y este es un asunto que, bueno, que en el PSOE históricamente va y viene, digamos, ¿no?
pero que al final ningún partido de izquierdas termina cogiendo un poco las riendas del asunto y planteándolo, ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento de hablar del modelo de Estado en España? A ver, nosotros defendimos ese modelo de Estado durante la transición democrática. Ahí están las actas en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Bueno, salió una mayoría en favor de la monarquía parlamentaria y efectivamente el Partido Socialista asumió esos postulados. Usted tiene razón, las juventudes socialistas, hay sectores del Partido Socialista que tienen esa, digamos, esa posición política, pero el Partido Socialista es uno de los principales arquitectos de la Constitución española y nos sentimos, digamos, cómodos e identificados en estas coordenadas constitucionales. O sea que no lo vamos a ver en los próximos años, el debate, al menos. Bueno, y por último... Tenemos debates muy importantes, le diré, tenemos debates que yo creo que son muy movilizadores y que son muy urgentes. El otro día me llamó mucho la atención, perdone que salte, pero es que me impactó tanto, en esta cumbre de Unión Europea-CELAC estaba la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, que es una mujer muy elocuente, es una líder en potencia global, y ella decía, oye, en Phoenix, una ciudad de Estados Unidos, en Arizona, están a 50 grados. En España estamos con ciudades con temperaturas de más de 40 grados, a principios del mes de julio. Estamos sufriendo una sequía, por ejemplo, en Argentina, que no se veía desde principios del siglo XX. El clima nos está diciendo que estamos llegando tarde. Y además de eso, no solamente estamos llegando tarde, sino que hay fuerzas políticas y fuerzas económicas reaccionarias que están cuestionando la evidencia científica, ¿no? Creo, sin minusvalorar otros debates, por supuesto, que hay un debate urgente e importante al que la izquierda tiene que dedicar probablemente sus energías y su determinación y su convicción más fuerte que nunca, como es la emergencia climática, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de que el Partido Socialista Obrero Español, que tiene 144 años de vida, en su último congreso incorporara en la definición, en sus estatutos, de lo que es el Partido Socialista, lógicamente como un partido de clase, un partido que defiende los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero que incorporara dos elementos que vienen de fuera del Partido Socialista, pero que nosotros hemos asumido en primera persona, compartiendo con otras fuerzas de izquierdas también estas mismas, digamos, convicciones. Una, el feminismo, y dos, el ecologismo. Y creo que el feminismo y el ecologismo van a ser dos fuerzas, digamos, transformadoras que van a hacer al Partido Socialista y al resto de las izquierdas competir para poder ganar las elecciones este 23 de julio y en los próximos años. Porque desgraciadamente tenemos una derecha y una ultraderecha que es que niegan, es que se oponen, es que cuestionan el que la Tierra sea redonda. Es que lo están haciendo. Cuando dicen que la emergencia climática no existe, es que están diciendo que la Tierra no es redonda, porque están negando la evidencia científica. Y ante eso nosotros, las izquierdas, no podemos despistarnos, porque aquí, y esto lo dice mucho el presidente Petro, el presidente de Colombia, nos estamos jugando el ser, no de nuestras ideologías, sino de nuestra especie, del género humano, ¿no? No me quiero poner trascendente, ni tampoco grave, pero creo que si tenemos que priorizar un debate, el de la emergencia climática es, sin duda alguna, el top de estos próximos años. Y por eso a mí me preocupa mucho ver a un PP y a un Vox que dice, no, nosotros vamos a volver al carbón, vamos a volver a las centrales térmicas, vamos a volver al fracking, vamos a volver a las nucleares. Claro, no te dicen dónde van a poner las nucleares, ni tampoco los cementerios nucleares. Hombre, pero vamos en una dirección completamente contraria a lo que demandan nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo creo que estamos nosotros y donde tenemos que caminar, ¿no? Perdone que, en fin, me haya ido un poco de su pregunta. No pasa nada. Por último, sí. ¿Usted cree que este domingo Felipe González va a votar al PSOE? ¿Le va a votar a usted? Sí, estoy convencido. Muy bien, Pedro Sánchez, presidente, muchas gracias. Un placer. Y mucha suerte. Gracias y un placer y suerte también a público.